las partículas subatómicas tienen diferentes comportamientos y no se muestran a nivel clásico. Además, las interacciones que hay dentro de un átomo son muy diferentes a las que podemos percibir porque hay otros tipos de fuerzas, fuerzas nucleares, en el cual se manifiestan básicamente a nivel atómico. Bueno, bienvenido nuevamente, mi nombre es Eduardo Bettinaviré y vamos a hablar un poquito de lo que son, complementando un poco con lo que hablamos ayer y antes de ayer, con las partículas, antipartículas o materia antimateria. Bueno, pero más que nada a nivel de interacciones y, bueno, de alguna manera relacionar con el tema de las masas, las partículas, sin hablar del bosón de Higgs, pero básicamente lo que son las interacciones fuertes y los electrones. Bueno, primero que nada, eh, ¿quién, quién media a las interacciones, por ejemplo, entre dos electrones, que son leptones, son solamente un fotón? Entonces, vemos un diagrama de Feynman, tenemos dos electrones, en el cual interactúan e intercambian un fotón y continúan los dos electrones repelidos, o sea, porque se repelen, tienen la misma carga, entonces la interacción que genera este fotón es de repulsión, ¿sí? Recordamos el tema de las cargas de igual signo se repelen, por lo menos hablando electromagnéticamente hablando. Cargas de igual signo se repelen, cargas de signo opuesto se traen. Entonces, la interacción entre dos electrones es, en el diagrama de Feynman es el que vimos, ¿sí? Interactúan y como resultado, o sea, intercambian fotón y continúan los dos electrones cambiando de trayectoria, si interactúan y se repelen. Ahora, el fotón es el mediador de las fuerzas electromagnéticas, tanto en campos eléctricos como en campos magnéticos. Es la manera que tienen de interactuar, la manera de pasarse la información. Una analogía de esto, les he comentado, es, por ejemplo, pensemos en dos personas que están en un barco, en un botecito, están a 2 metros uno de otro. Tienes un balón, algo pesado, entonces le empujas, le envías el balón. En el momento que lo envías, tu barco retrocede, porque hay conservación de momento. Entonces, si la pelota, el balón sale en esta dirección, el barco tiene que retroceder un poco en dirección contraria. Y cuando el otro la recibe, está quieto y recibe lo mismo, retrocede junto con el balón. Entonces, los barcos, los botes se irían separando y este sería una analogía de lo que ocurre con un fotón y dos electrones. En el caso este es de repulsión. ¿Cuándo sería de atracción? Bueno, la analogía que se hace es como tirar un boomerang. En vez de tirárselo al barco, la tiras en dirección contraria, entonces el retroceso es acercarte al barco, el boomerang da toda la vuelta y vuelve y lo agarra a la otra persona y también al momento de impactar también genera un retroceso y ahí se van acercando. Pero eso es una analogía para ver cómo pueden hacerse para atraerse, porque lo más fácil es empujar un balón y retroceder, pero también existe la atracción entre partículas positivas y negativas. El electrón, o sea, los electrones, la fuerza que interactúan entre ellos es el fotón, y el fotón no tiene carga. Entonces, un fotón es neutro, no tiene, un fotón no interactúa con otro fotón. Sí, esto es diferencia que sí se produce en las fuerzas nucleares. Entonces, los fotones solamente interactúan entre, o cambian información, o la manera que tienen de comunicarse, dos partículas cargadas, eh, es esta, y viajan a la velocidad de la luz. Ahora, a nivel atómico ya la cosa es diferente. Dentro de un protón, recuerden el modelo estándar, las partículas que tenemos los quarks, y los quarks son los que generan, los que forman un protón o un neutrón. Están formados por tres quarks. O sea, en el caso de los protones, tienen dos up y un down, y en el caso de los neutrones, dos down y un up. Entonces, de esa manera, como tienen carga fraccionaria, son los que terminan dando el valor, la carga positiva, más 1 o 0, o la carga, la unidad. Porque como no se encuentran libres en la naturaleza, ahora vemos un poquito por qué, la carga elemental sería la carga del electrón, que es la misma que la del protón, pero con signos cambiados. Ahora, a nivel atómico, dentro de los protones o de los neutrones, tenemos los quarks y este tipo de partículas interactúa con gluones. O sea, es otra partícula la mediadora de los quarks.
Y acá hay un concepto que se llama carga de color. No es como una carga eléctrica, es otra propiedad y se le llama carga de color. No es que tengan un color o que sean, cuando se dice transparentes, que tienen carga neta cero, pero no carga eléctrica, se refiere a carga de color. Es otra propiedad que fueron buscando los físicos un poco para justificar el tema de los spin y el principio de exclusión de Pauli. Es como para, de alguna manera, sanear esos problemas. Ahora, estas partículas interactúan gluones y los gluones son diferentes a los fotones porque los gluones tienen carga de color. Entonces, o sea, es como una especie de dipolo. Entonces, sí pueden interactuar entre ellos dentro del mismo núcleo, pero pueden interactuar entre ellos. A ver, ¿qué ocurre? La masa de un quark, o pensemos la masa que tiene el protón o el neutrón, que es muy parecida, la pequeña diferencia es porque hay una pequeña diferencia entre up y down, pero básicamente las dos partículas están constituidas por tres quarks, y como son 2 y 1 o 1 y 2, depende cuál de las dos partículas sea, hay una pequeñísima diferencia. Pero salvando esta diferencia, la masa que forman los tres quarks es apenas una centésima parte de la que tiene la masa el protón o el neutrón. Entonces, ¿de dónde sale tanta masa? 100 veces más de las tres partículas subatómicas, subsubatómicas en realidad, que lo están formando. Y esto viene por las interacciones que tienen dentro. O sea, ¿qué ocurre? Primero, pensamos en dos electrones que tienen fuerza de repulsión, la clásica fuerza eléctrica de Coulomb, y esta decrece con el cuadrado de la distancia. Entonces, si tenemos dos electrones, los alejamos, la fuerza desaparecería a cientos, miles de kilómetros, prácticamente es cero. ¿Por qué? Porque como decrece con el cuadrado de la distancia, están tan lejos, no interactúan directamente. Entonces, si tengo una carga puntual, por ejemplo, un electrón solo, el campo eléctrico que me genera es con líneas radiales. Esto se suele ver en llave secundaria. Se ve cómo salen líneas que se representan si son hacia afuera, si son hacia adentro, dependiendo del signo de la carga. Ahora, hay unas propiedades que tienen, lo que se llama apantallamiento, de que un electrón solito, si estuviera completamente solo y en vacío, tendría una carga mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Alrededor del electrón se generan unas pares de partículas, antipartículas virtuales, en el cual se generan unos dipolos y lo que hacen es una especie de apantallamiento, que lo que hacen es como atenuar un poquito el, el campo eléctrico que está generando esta carga. Entonces, es lo que se llama electrón desnudo si está completamente solo en el vacío y electrón vestido si está recubierto de estos dipolos que atenúan un poquito la carga. Entonces, lo que se suele ver en la naturaleza son estos electrones vestidos con todos estos campos cuánticos, estas partículas virtuales o dipolos virtuales que terminan atenuando un poquito la carga eléctrica. Entonces, esto es lo que se observa. Ahora, en los quarks ocurre algo diferente. Primero, los dipolos que tendría, también de partícula antipartículas virtuales, o con los gluones, que son estas interacciones que sí pueden interactuar entre ellos porque tienen dipolos, o sea, tienen carga de color, pero tienen dos extremos. O sea, la carga de color son roja, azul y verde, son los tres colores primarios. Es una forma de representarlo, básicamente. Pero ¿qué pasa? Cada uno de los gluones tiene como un dipolo, o sea, tiene dos colores, uno de un lado y otro del otro. Entonces, hay 8 gluones diferentes porque van combinando los colores. Ahora, si hubiese, o vamos a pensar, ¿qué ocurriría si tenemos un quark solo, aislado? Sabemos que no existen solos en la naturaleza. Ahora, ¿qué pasaría si, vamos a suponer de forma más teórica, imaginaria, como una especie de experimento mental? Si tuviésemos uno solo aislado en la naturaleza, lo que ocurriría es que este apantallamiento sería diferente. ¿Por qué? Porque en vez de orientarse los dipolos que están alrededor con gluones de la forma que atenúen el campo, se generan, alinean en la otra dirección en la cual lo terminan potenciando más. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el quark y tenemos este apantallamiento que hace o antiapantallamiento en realidad, porque terminaría potenciando el campo,
y lo que hace es, tengo un campo mayor, un campo eléctrico mayor. Entonces, se genera como una especie de cascada, se empiezan a amontonar cada vez más porque cada vez es como algo, un crecimiento exponencial del campo que tengo, cada vez más. Entonces se me empiezan a generar más dipolos alrededor porque tengo un campo mayor. Entonces se genera más, aumenta más el campo, entonces esto tendería a una energía infinita. Y esto no ocurre en la naturaleza. Sabemos que no ocurre, ¿por qué? Porque si no tendríamos un quark con energía infinita y estaríamos dentro del quark. Y esto no es así. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza siempre tiende a minimizar todos los efectos. O la ley del mínimo, de la mínima energía, en el cual de la mínima acción, siempre la luz viaja por el lugar, no por el lugar más corto, sino que el que le lleve más tiempo. Siempre de alguna manera trata de ahorrar, de alguna manera. Una buena economía. Entonces, ¿qué pasa? A la naturaleza no va a generar una partícula que tenga una energía infinita. Entonces, lo que hace es colocarlo con un antiquark y esto es un mesón. De alguna manera trata de tratar de podríamos decir, compensar esto para que no se produzca este antiapantallamiento y se empiece a generar carga hasta carga infinita. Entonces, así se generan los mesones, que son como están los núcleos atómicos, ya sea protón, neutrón, los bariones, que se llaman bariones, que están producidos por 3 quarks, los mesones están producidos por 2. Entonces, un quark y un antiquark, y de esta manera se tendrían como cancelando, si se quiere, este efecto. Entonces, nunca se encuentran solos, sino mínimo así de a dos para cancelar este efecto. Ahora, estos bosones que interactúan están dentro de lo que sería un radio. Por ejemplo, si pensamos en los bariones, sería el radio del protón, el radio del neutrón. Ahora, en este caso, en el radio del mesón. Vamos a pensarlo de esta manera porque es más fácil, porque son solamente dos. Estos dipolos se terminan como alineando y generando una cuerda. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, pensamos, dos personas están atadas por una cuerda elástica de 2 metros. Ahora, si las personas están a menos de 2 metros, esta cuerda está floja, está suelta. Entonces, esto es lo que se llama libertad asintótica, que se pueden mover y no sentirían básicamente la interacción entre ellas. Esta es una particularidad que tiene la fuerza nuclear fuerte, que a medida que aumenta la distancia, crece. Pero si las partículas están muy cerquita, si juntamos dos electrones muy cerquita, la fuerza de repulsión sería enorme. Cuando más, si los queremos hacer casi tocar, como que tendería infinito, pensando en la ley de Coulomb. En este caso es al revés. Si, haciendo la analogía con dos personas, pueden estar juntas, medio metro, 1 metro. Si la cuerda mide 2, va a estar suelta la cuerda. Entonces, no se darían cuenta de que tiene una cuerda en el cual los está uniendo. Ahora, si estas personas llegan a 2 metros de distancia y empiezan a separarse más de 2 metros, ahí sí van a sentir la fuerza esta. ¿Por qué? Porque quieren separarse y en realidad el elástico los está forzando a no separarse, los quiere volver a juntar. Y así es como funciona la fuerza nuclear fuerte. Entonces, pueden estirarse y hasta cierto punto necesitarían mucha energía, muchísima fuerza para poder cortar ese elástico y romperlo. Entonces, esta línea que se genera, de ahí deriva un poco la teoría de cuerda, era para ver cómo esta cuerda que se produce por los bosones eh, termina de esta forma alineada, formando una cuerda, y bueno, de ahí es como termina en la década de 60, da como el puntapié inicial a la teoría de cuerda. Bueno, ¿qué pasa si en realidad las interacciones estas son cuerdas y de ahí se deriva toda la teoría? Pero ¿de dónde sale esta cuerda? A ver, pensemos en un campo magnético cualquiera. Tenemos un imán y las líneas de campo que salen de un lado a otro. Ahora, si tenemos dos cargas positiva y negativa, sería el mismo efecto. Ahora, si dos cargas, una positiva y una negativa, las alejo mucho, estas líneas casi que desaparecerían y sería como tener una sola. En este caso no, en este caso se empiezan a amontonar y a estirar, pensando como que las líneas estas fueran de un elástico y si yo las estiro, se convierte en esta cuerda. Entonces, de ahí es donde deriva un poco esta idea de la cuerda. Entonces, cuando yo tengo un quark y un antiquark y los quiero separar, las líneas queda una línea tensa y cada vez más, con más fuerza, a medida que les quiero alejar más,
cada vez más, más fuerza me hace para que las logre volver a unir. Entonces, si yo saco a estos quarks dentro del radio, lo que sería, por ejemplo, el radio del protón, el radio del neutrón, el radio del mesón, en el cual la libertad asintótica está en esta línea está suelta, la empiezo a separar, ya esta fuerza crece muchísimo. ¿Y qué ocurre? Si, suponiendo que podríamos emplear muchísima energía para agarrar este par de quarks y estirarlos, estirarlos, estirarlos hasta que se rompa esta cuerda. ¿Saben lo que pasaría? En realidad es tanta la energía que estoy empleando que el vacío cuántico saldría otro par quark-antiquark y se me formarían dos mesones, o dos partículas, quark-antiquark, quark-antiquark. Al momento que estoy estirando, 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 del medio donde se corta, ahí aparecerían las partículas virtuales que se convertirían en reales. ¿Y de dónde salió esta energía? Bueno, en definitiva ya estaba empleando muchísima energía para poder separarlos. Bueno, ahora, como toda la energía que estaba empleando para poder separarlos, en realidad se termina convirtiendo o transformando en la energía que salen estas dos partículas que son virtuales, pero que se hacen reales, y tengo dos partículas de nuevo. Entonces, esto es parecido a lo que sería un imán. Si tengo un imán, una barra, un imán, tengo polo sur y norte. Ahora, si yo quiebro el imán, lo parto al medio, no me quedo con un polo sur magnético y un polo norte magnético, como podrían ser las cargas eléctricas. Me quedo con dos imanes, polo sur-norte, polo sur-norte. Y los puedo partir cuantas veces quiera a un imán. Y nunca voy a tener un monopolo magnético. En la naturaleza no existe el monopolo magnético. Siempre hay dos polos. Entonces, por más que yo vaya partiendo el imán todas las veces que quiera, al menos hasta llegar a desintegrarlo a que solamente sea un átomo, pero si voy partiéndolo en pedazos cada vez más pequeños, siempre, siempre, siempre van a haber polo sur-norte en cada uno de los fragmentos que vaya rompiendo. Bueno, esto es lo que ocurre también a nivel subatómico, con los mesones, con los quarks. Los quarks no están solo en la naturaleza, sino que eh, siempre si por alguna forma, algún mecanismo quiero separarlos, lo que ocurre es que aparecen de estas partículas virtuales que aparecen del vacío cuántico, se genera un par quark-antiquark y me terminan generando dos partículas, dos mesones, y era el caso del ejemplo que estaba haciendo, que era quark-antiquark. Ahora, esta energía que tenemos con los gluones interactuando entre ellos, entre los quarks, esto es básicamente lo que termina generando tanta masa en el protón, entonces, o en el neutrón. Dijimos que, primero, tienen más de 100 veces más masa que los quarks por separado. Entonces, pensando en la ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado. Acá tenemos que la masa y la energía, bueno, esta masa termina siendo, es de hecho energía, porque son la interacción entre los gluones que están aquí adentro. Y estos gluones, el movimiento aquí dentro, pensemos que el radio del átomo del, del neutrón o del protón es cierto valor, bueno, dentro de ese valor, por dentro están estos tres quarks con estos intercambios de bosones y a velocidades relativistas, porque son partículas pequeñísimas y están a enormes velocidades en movimiento. Bueno, esta energía o tan alta energía de movimiento es lo que termina generando lo que se manifiesta como masa. Después está, bueno, el bosón de Higgs, que es lo que le da masa a las partículas, pero está otro tema que ya hablaré más adelante, eh, de qué se trata el bosón de Higgs, que es un bosón escalar diferente de los otros bosones vectoriales, como el gluón o el fotón mismo. Es otra cosa diferente. Y además una propiedad diferente porque es la que termina dándole masa a las partículas. Pero bueno, básicamente con esto redondeamos un poquito lo que son las interacciones de las partículas. Bueno, sería como un tercer video de partículas. Termina saliendo como hablé de materia oscura en una trilogía con 3 videos. Ahora 3 videos de lo que son partículas subatómicas, física de partículas, todo lo que es el modelo estándar con materia y antimateria. Y bueno, sin más, nos vemos mañana en el siguiente video. Muchas gracias por mirarme. No olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita si te aviso cada vez que subo un video. Y bueno, adiós, hasta mañana.